al pueblo de México, sepan, teníamos razón. Acción Nacional, narcogobiernos. Acción Nacional es muerte. Gracias. No es ningún secreto que la llamada guerra contra el narco de Felipe Calderón, expresidente de México, fue un completo fracaso, que en lugar de dar buenos resultados, lo único que hubo fueron muertos, corrupción y un claro narco México, que a la fecha no nos hemos podido liberar. Tras el dictamen del jurado en Nueva York, donde declararon culpable al exsecretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón, el superpolicía Genaro García Luna, por los delitos de corrupción, tráfico de drogas y falsas declaraciones, la senadora de Morena, Antares Vázquez Alatorre, reprochó a los gobiernos panistas y resaltó que durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, varios cárteles florecieron. México, hoy me refiero para decirles que se confirma lo que durante tantos años dijimos de los narcogobiernos de Acción Nacional. Hoy el secretario de Seguridad Pública, el procurador de Justicia de los gobiernos panistas, fue condenado por 5 delitos vinculados con narcotráfico, asociación delictuosa y demás. Se confirma que el narcoestado lo instituyó Acción Nacional con la supuesta guerra contra el narco, que por cierto ningún cártel disminuyó, al contrario, florecieron varios en el sexenio de Felipe Calderón. Se confirma que los gobiernos de Acción Nacional se caracterizan por la violencia, esos que subieron en no sé cuántos cientos% la condición de las víctimas que hoy pretendemos proteger, de esas víctimas que nosotros acompañamos en tantos años de lucha, de esas víctimas que hoy siguen llorando por sus desaparecidos y sus muertos y ahora hipócritamente andan diciendo ahora resulta que son los derechohumaneros por excelencia. ¿Cómo se atreven cínicos, desvergonzados de Acción Nacional? Por eso Guanajuato hoy sigue siendo el estado más violento del país, porque es gobernado por Acción Nacional. Acción Nacional es muerte, Acción Nacional es violencia, Acción Nacional es de narcogobiernos. Hoy se confirma. El grupo parlamentario de Morena llevó a cabo una rueda de prensa donde señalaron que con la guerra contra el narco, lo que se consiguió fue que el gobierno panista, tanto del expresidente Fox como de Calderón, entregaran al país al crimen organizado. ¿Pero a qué le temen los panistas? Pues ¿qué no dice el dicho, el que nada debe, nada tiene? Perdón, ¿nada teme? Por ello, la lucha con el INE no se toca, porque se le cebó, el García Luna no se toca. ¿Por qué Fox y Calderón contrataron a García Luna? ¿Por qué Felipe Calderón lo mantuvo todo su sexenio? Hizo cambios de otros secretarios, pero a García Luna no se toca. Porque durante su sexenio se elevó en 100% el número de víctimas en este país. Porque además ningún cártel desapareció, ninguno mermó, al contrario, brotaron. No explica eso. Y Fox inusitadamente ha guardado silencio. Exhibe además todo a la luz de la marcha del próximo domingo de el INE no se toca, lo que en realidad quieren decir, porque miren, la derecha siempre dice las cosas a medias. ¿Cuál es el fondo del INE no se toca? El régimen de corrupción no se toca. Están defendiendo lo que crearon ellos como un gobierno paralelo, que son los organismos autónomos, que son de ellos, son su propiedad, porque después de que no le funcionó el gobierno de coalición al PRI con el PAN, entonces pidieron tanto el Poder Judicial como los organismos autónomos que brotaron como margaritas y son autónomos solo del pueblo, no rinden cuentas a nadie como los señores del INE. Entonces, eso en el fondo es, no se toca el régimen corrupto que construimos, de eso se trata la marcha de la ignorancia que están promoviendo, porque no tiene nada que ver con las consignas que ellos tienen respecto al INE. Y vaya que la corrupción no desaparece, pues apenas y declararon culpable a García Luna,
y por debajo del agua continúan haciendo malas prácticas. Bien, nada más. Ayer, mientras se declaraba culpable García Luna en Nueva York, aquí el Poder Judicial mexicano le liberó sus cuentas a la esposa. Estaban congeladas por la UIF y resulta que al mismo tiempo le estaban liberando las cuentas a él y a Palomino, el otro cómplice, ¿verdad? Ya se las habían liberado. Entonces, ¿de qué justicia hablamos? ¿Cuál es la justicia que el pueblo de México puede tener con un poder judicial cooptado? Y no dice nada la Corte, y no dice nada el Consejo de la Judicatura. Todo ha sido silencio hasta este momento. Informó para el Sistema de Noticias TV Libertad, Victoria Vera.